clase de Adobe Illustrator vamos a utilizar el panel de transformar. Ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones dentro del módulo. Nos permite modificar o alterar, cambiar los tamaños o proporciones de nuestras figuras. Pero veremos ahora qué más podemos hacer con este panel de transformar. Vamos a la clase. Vamos a crear un documento nuevo. Vamos al menú Archivo, Nuevo. Vamos a crear nuevamente un formato A4 horizontal para tener un espacio expandido y le daremos un nombre. Vamos a usar el panel de transformar. Necesito un par de figuras como base para utilizar. Por ejemplo, dibujaré un rectángulo. Le cambiamos el color de relleno. Y también dibujaré un círculo. También le cambiamos el color de relleno. El panel de transformar no se encuentra en la configuración básica de paneles cuando abrimos el Adobe Illustrator. Normalmente tenemos que abrir el panel desde el menú Ventana. Vamos a buscarlo, es el panel de transformar. Este panel de transformar no viene solo, normalmente viene con otros paneles, por ejemplo, alinear y buscar trazos, paneles que ya vamos a revisar en las próximas clases. Nos interesa revisar el panel de transformar. Hemos visto en la clase anterior que seleccionando una figura, el panel de transformar aparece todas las propiedades que podemos realizar con esta figura. Solamente revisamos en el caso anterior anchos y altos. Por ejemplo, que la figura tenga una medida establecida desde el panel de transformar, por ejemplo, no sé, 50 milímetros, damos un Enter y automáticamente cambian los dos valores. También podemos desmarcar las restricciones de proporción, quitamos el eslabón, lo rompemos y nos permite ahora alterar valores y cambiar lo que es las proporciones de la imagen. Ahora ya no es un cuadrado perfecto, más bien pasa a ser un rectángulo. Eso es como básico en el panel de transformar. Otro valor que encontramos en el panel de transformar es la posición dentro del documento. Si le ponemos un valor 00, por ejemplo, lo llevaríamos a la esquina superior izquierda del documento. Nos aparece también una especie de punto de referencia. En este caso, el punto de referencia sería el centro de la figura. Pero si lo cambio a esquina superior izquierda, y ponemos 0, 0, tendríamos el objeto en la coordenada 00 del documento. Aunque este tipo de trabajo normalmente lo asociamos más a la paleta de alinear el objeto con el documento. Lo veremos ya más adelante. Por ahora voy a seguir utilizando el centro o el eje de la imagen para trabajar. Otra de las opciones que tenemos en el panel de transformar son las rotaciones. Recordemos que también podemos tomar desde una esquina con la herramienta selección y girar la figura. Pero también lo podemos hacer como grados que ya están definidos desde el 0, 30, 60 hasta el 330. También podemos hacer inclinaciones o distorsiones. También se van a encontrar con que hay valores que ya están preestablecidos. Lo dejaremos en 0. Propiedades del rectángulo, muy parecido a lo que vimos anteriormente. A veces este panel de transformar viene con menos propiedades. Hay una flechita al costado de la palabra transformar que me permite ampliar y mostrar todos sus contenidos. Nuevamente tengo la opción de ancho y alto. También podemos marcar el eslabón que une estas dos propiedades y cambiar uno. Presionamos Enter y cambian ambas figuras. Giros nuevamente. Y la opción, aunque este no es un rectángulo redondeado, también le puedo agregar esa propiedad. Recordemos que hay una figura que se llama rectángulo redondeado, pero si ustedes se fijan, también está presente en el rectángulo. Podemos redondear sus esquinas. Vamos a volver a 0. Bueno, muchas de las opciones que estamos viendo dentro de este panel es posible realizar con la herramienta de selección. También vamos a encontrar las herramientas de escala, distorsión o reforma o herramientas de rotación y reflejo que también podemos realizar con que no podemos realizar con el panel, por ejemplo el reflejo. Veamos el caso del círculo. En el panel de transformar está toda la información con respecto al círculo. Por ejemplo, el ancho, el alto, también le vamos a alterar esos valores. La posición XY, ya sabemos que si marcamos como el punto de referencia o punto de ancla una de las esquinas,
y le ponemos el valor 0 en X, 0 en Y, puedo llevar el objeto a una de las esquinas del documento, aunque les comentaba que es mucho más sencillo o práctico usar un panel que ya vamos a conocer en las próximas clases, que se llama el panel de alinear. También podemos hacer giros, aunque en el círculo no se va a notar mucho, ya que la figura es circular. Inclinaciones, me queda un óvalo expandido, extendido, inclinado. Nuevamente, en las propiedades de la elipse tenemos la opción de ancho y alto. Nuevamente tenemos giros y la opción que le llamamos ángulo. El ángulo inicial que quiero que tenga esta figura como corte. Por ejemplo, 45 grados me corta un trozo de la figura, tal cual como si fuese una especie de pizza. Sacamos un trocito de esta pizza y lo ponemos en 0. También tenemos el ángulo final. También podemos hacer un corte, pero al revés. Solamente en este caso me quedaría el trocito de pizza y desaparece el resto de la imagen. Este sería el ángulo final. Ángulo inicial y ángulo final. Lo vuelvo al valor 0. Estas son algunas de las propiedades que encontramos en el panel de transformar. Depende de la figura que utilicemos, vamos a encontrar distintas propiedades. Generalmente estas son las más usadas, las opciones básicas del panel de transformar, tanto para el rectángulo o como para las figuras circulares. Hemos visto en esta clase cómo utilizar nuevamente el panel de transformar, pero con opciones que no habíamos visto en la clase anterior, como la distorsión, la escala, la rotación, o en el caso del círculo, la opción de usar los ángulos de inicio y final para crear estas figuras tipo pizza. Estas son algunas de las opciones o propiedades que tiene el panel de transformar. Un panel que vamos a usar mucho a lo largo de este curso, a lo largo de estos módulos. Vamos a la siguiente clase.